El motivo de este video es que creo que no ha habido ningún día de los últimos 100 en el que alguien no me lo haya pedido. Y eso haré hoy, y aunque sé que es un tema ya muy tocado, emplearé un punto de vista diferente, tratando de usar un tono de humor sano y dejar zanjado de una vez por todas el asunto. La Tierra plana es una idea anticuada, cuyos orígenes más documentados proceden de la cosmología hebrea varios siglos antes de Cristo. Aunque el gran Aristóteles, en la misma época, ya presentó las bases de la Tierra esférica y hasta fue capaz de calcular su radio con precisión. Actualmente, las teorías de la Tierra plana han cobrado auge, lideradas por la Flat Earth Society y secundadas por un grupo de famosos de segunda fila como Tila Tequila o el rapero Bob, o alguna organización, como el grupo terrorista islámico Boko Haram en Nigeria, que mata a aquellos profesores que no enseñan que la Tierra es plana o que la lluvia es un envío divino. Esta es la lista de hechos que demuestran que lo de la Tierra plana es una tontería, en tono de humor. Comencemos el primer punto, guardando un respetuoso minuto de silencio. Descansen en paz los pasajeros del vuelo 801 de LATAM Airlines, que partió desde Santiago de Chile hacia Auckland en Nueva Zelanda hace unas horas. Según los partidarios de la Tierra plana, esas personas ya deberían haber muerto. No existe avión de pasajeros en el mundo que logre recorrer más de 15.000 kilómetros sin repostar, y ese vuelo se enfrenta a una distancia doble, con el agravante de que los pasajeros ven agua desde las ventanillas todo el trayecto, por lo que la distancia a recorrer se triplica. Por supuesto, quizás LATAM, Qantas, Delta o Air New Zealand, que cubren ese trayecto, estén dentro de una conspiración global y se las hayan ingeniado para repostar 2 veces en vuelo desde un avión cisterna. Una tecnología desconocida para los aviones de pasajeros, pero quizás posible. Aunque si admitimos esa conspiración, nos enfrentamos a otro dilema, el tiempo del trayecto. Si echamos cuentas, el avión debe volar a Mach 3 para llegar a su destino en el horario indicado, más que la inmensa mayoría de cazas de última generación, con lo que ya no gastaría 2 o 3 depósitos, sino unos 20 o 30. Y eso suponiendo que el avión aguante estructuralmente, porque evidentemente ni de broma está preparado para eso y se despedazaría en el aire. Terraplanistas, si estáis en busca de emociones fuertes, comprad ese pasaje. Existe un concepto físico muy sencillo de entender, que hace que la teoría de la Tierra plana sea una tontería, y se trata del centro de masas. En la clásica concepción plana, el agua no se sale por los bordes, porque la Antártida rodea el planeta por el extremo, con un muro de hielo que no permite que vayamos desparramando nada por ahí. Asumiendo esto, tendríamos el problema que por acción de la gravedad todos nos veríamos atraídos no hacia abajo, sino hacia un punto situado bajo el Polo Norte, hecho que sería muy poco llevadero para los habitantes del hemisferio sur, para los que caminar hacia el sur sería como ascender una pendiente de 70 grados. Si chutaran una pelota hacia el norte, no la volverían a ver jamás, y si se cayeran al suelo, saldrían rodando hacia el norte hasta que algo los detuviera. Por supuesto, la teoría de la Tierra plana se defiende diciendo que la gravedad es un mito, y que es tan sencillo como que el disco de hockey en el que vivimos se mueve hacia arriba, y que la gravedad es una ilusión. Así nos mantenemos pegados al suelo. No, señores, no basta con que se mueva hacia arriba a velocidad constante. Para sentir ese efecto, tiene que estar acelerando. Y por despacio que sea, tras 4.500 millones de años pisando el acelerador a fondo, me temo que ya habríamos superado la velocidad de la luz hace miles de millones de años, lo cual es imposible. Aunque a lo mejor eso también es mentira, y la velocidad de la luz es infinita, por lo que la relatividad la mandamos al carajo, con lo que cientos de aplicaciones prácticas de nuestro día a día son una ilusión. Además, por supuesto, de ser todos tontos para no darnos cuenta, o que cualquier asteroide que se cruzara en nuestro camino, a la velocidad a la que vamos, nos haría papilla. Habitantes del hemisferio sur, por si acaso, ánclense a la roca madre, no sea que eso de la Tierra plana y la gravedad sean ciertas.
Y si la gravedad es falsa, encomiéndense todos a quien deseen, porque la próxima piedrita de 10 metros que se nos cruce nos parte el mundo. Una de las principales defensas de la Tierra plana es que todo se trata de una conspiración de políticos, altas organizaciones, dueños del mundo y marineros. Malditos marineros, siempre lucrándose a costa del pueblo, escondiendo verdades universales para mantenernos en la ignorancia desde tiempos ancestrales. La verdad es que debe ser duro para un terraplanista darse cuenta de que todos los instrumentos de navegación en la marinería están basados en la Tierra esférica, por lo que no queda otra que meterlos dentro de la conspiración. Por lo que transportistas marinos de contenedores o pescadores están metidos en el ajo para disfrutar, supongo, de riquezas que tendrán bien ocultas. Y claro, cuando se van 2 meses a por calamares o bacalaos al fin del mundo, lo hacen porque tienen mucha afición o porque ya están hartos de verle la cara a la familia. Los marineros son parte de la conspiración que maneja el mundo desde las sombras, con sus instrumentos de navegación falsos para disimular. Hay que reconocer que el día y la noche es complicado de encajar en la teoría de la Tierra plana, pero no desesperéis porque hay solución. Y agarraos a la silla, no sea que os caigáis de ella. El Sol, en vez de tener 1,4 millones de kilómetros de diámetro, es muy chiquitito en esta teoría, con poco más de 50 kilómetros. Eso sí, se encuentra muy cerquita, a unos 4.000 kilómetros de distancia de la superficie de la Tierra, en vez de a los 150 millones de kilómetros que realmente está. Este solcito pequeñín describe una órbita paseando cada día por encima del ecuador, pero es tan diminuto que el pobre no alcanza a alumbrar todo. ¿Respecto a qué órbita? Respecto a nada, es la magia de la Tierra plana. En verano y en invierno, la órbita se abre o cierra milagrosamente, sin nada que lo explique, causando las estaciones. Que veamos el Sol salir y ponerse, cosa imposible, es una cuestión de perspectiva. ¿Cómo funciona esa perspectiva? Pues tampoco se sabe muy bien, pero es así. Perfecto, ahora vengo yo, con el momento épico del día. La presión en el interior de una bola de gas de 50 kilómetros, que en este caso causa que se desencadene la fusión nuclear, que produce la luz y el calor del minisol, no es muy diferente de la del gas dentro del aparato digestivo, tras comer un buen plato de garbanzos de la abuela. Según la teoría de la Tierra plana, muchísimo ojo con los guisos. Pueden producirte soles ahí detrás. Y este es indiscutiblemente mi punto favorito. Como ya hemos visto, el Sol es una esfera de 50 kilómetros. La Luna es una esfera más pequeñita y más cercana. Los planetas son esferas diminutas que están por ahí en medio. Y las estrellas son otras esferas, un poco más lejanas. Todo es esférico, menos la Tierra. Raro, ¿no? La solución sencilla. ¿Por qué la Tierra no es esférica? Porque no es un planeta. Entonces, ¿dónde narices vivimos? No se sabe, pero planeta no es. Y bueno, siguiendo con el surrealismo, llegamos al tema de los eclipses. El de Sol es fácil, la lunita se interpone al solcito. Perfecto. El gran problema es cómo explicamos los eclipses de luna. No os preocupéis, la teoría de la Tierra plana tiene una solución. El Sol tiene una luna que lo orbita de forma normal, conocida como objeto de sombra, y a veces se interpone entre el Sol y la Luna, la cual no puede reflejar la luz del Sol momentáneamente. Impresionante. No solo la Tierra no es un planeta, sino que sumamos lunas transparentes que no podemos ver, pero que son capaces de tapar la luz que se dirige a la Luna. Maravilloso. La realidad es que las redes sociales sirven de altavoz para los disparates más gigantescos. Y en este caso, un buen manejo de ellas han servido con el merchandising, libros absurdos y cuotas de socio
para financiar que unos pocos dirigentes de esta sociedad seguramente obtengan un buen ingreso extra. Conspiraciones, curiosidades y misterios, los hay muchos, totalmente reales, como para inventar locuras que carecen de sentido alguno. La teoría de la Tierra plana, hoy día, no es más que una anécdota divertida, carente de ninguna lógica, con la que espero haberos divertido un rato. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like, suscribíos tanto a este canal principal como al secundario, y seguidme en las redes sociales si os gustó. Os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más esférico saludo. Ya somos más de 500.000 de enigmáticos. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!